Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por estar aquí de nuevo en la Biblia Misionera. Gracias por su apoyo. De verdad que muchas gracias por su apoyo. Eh, Estamos viendo y los números están subiendo. Le damos la gracia, la gloria a Dios. El estudio de hoy es basado en el libro de Juan. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a tener un momento de oración. Eh, Padre amantísimo, Padre grandioso, Padre nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a obedecer tu palabra, a que cada vez abramos nuestro corazón más y más para seguir estudiando tu palabra, para seguir entendiendo tu palabra y para entender, Señor, que tú eres el Rey y que nosotros sencillamente somos herramientas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en humildad, a mantenernos en ti, Señor, en tu sombra, Señor. Gracias, mi Dios. Tú tienes un plan y tú eres perfecto. Ahora abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a seguir avanzando en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, en la mañana de hoy vamos a estudiar el libro de Juan y vamos a estudiar en el capítulo 15. Capítulo 15, versículos del 1 al 7. Y me gusta mucho porque habla de la vid, de los frutos de la vid verdadera, del labrador. Y es interesante, muchas personas nos preguntamos, nos preguntamos, ¿qué es un verdadero cristiano? Y un verdadero cristiano, lo vamos a ver aquí, es una persona que lleva los frutos. Pero vamos con calma, vamos poquito a poquito. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, si vemos aquí en el versículo 1, capítulo 15, perdón, versículo 1. En el versículo 1 nos está diciendo que Jesús está identificando como la vid verdadera. ¿Y qué es la vid? Mire, vamos a buscar esa definición. ¿Qué es la vid? Entonces, la definición en horticultura dice que la vid es una planta trepadora de troncos. Es interesante, ya con eso ya arrancamos. Podemos ver cómo entonces podemos entender que es una vid. Una vid es lo que le llamamos en español, en el buen español, una enredadera. Es una planta que se enreda en un tronco. ¿Y qué es lo que hace esa planta que se enreda en el tronco? Lo que hace es que absorbe el tronco, lo cubre completo y echa sus hojas. Entonces dice que Jesús es la vid. ¿Quién es el tronco? Nosotros. Nosotros tenemos que permitir que la vid verdadera se enrede en nuestro ser, se enrede en nuestra forma de ser, se enrede en nuestro cuerpo para que traiga un buen fruto. Dice que es una planta trepadora de tronco, retorcida con renuevos o ramas tiernas, largas, flexibles y nudosas. Es interesante, volvemos y nos identificamos. Tenemos que permitir que Jesucristo se enrede en nosotros, con sus ramas tiernas, con sus ramas largas para que nos cubra, con sus ramas flexibles para que nos ame, con sus ramas nudosas para que no nos deje ir al mundo. Que brota de la planta. Miren más lindo todavía, tiene hojas alternas, pecioladas. ¿Qué es pecioladas? Pecioladas es que es una hoja en forma de pez. Ya podemos ir ya podemos ir asociando una hoja en forma de pez. Quiero ir más lejos. ¿Cómo identifican al cristiano, especialmente en los primeros años de la era cristiana? ¿Cómo se identifica el cristiano? ¿Cuál era su símbolo? Todavía lo seguimos usando y es el símbolo del pez. Y encontramos que la vid es una planta que es enredadera,
y que su hoja es en forma de pez. Pero voy a ir un poquito más, ahora voy a ir un poquito a la historia. Y en los primeros años, después de la crucifixión de Cristo, después que empezó la persecución a los apóstoles y al cristianismo, ellos usaban el símbolo del pez como un símbolo, como un código secreto. ¿Cómo lo hacían? La persona cristiana hacía la mitad de la curva del logo del pez. Y si yo era cristiano, ya yo sabía. Y yo hacía la otra mitad, por decir así, yo hacía la parte de arriba y la persona hacía la parte de abajo, haciendo entonces el dibujo de un pez. Al hacer el dibujo del pez, pues ya se identificaba como que éramos hermanos en Cristo. Qué interesante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un pez? Y la respuesta está aquí. La palabra pez en el griego antiguo es hichus, pero hichus hace un acróstico. Y si leemos el acróstico, significa Ieus Christos Teus Ieus Soster. ¿Qué significa eso? Porque ni yo lo entendí. Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces podemos ver que el pez se llama ictus, y forma un acróstico, que ese acróstico significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces podemos ya empezar a asociar cómo la vid la hoja de la vid es en forma de pez. Y el pez es el símbolo que usaron los cristianos, porque en el Roma, en la época de Cristo, por los primeros 100 años, 100, 200 años, podríamos decir, el acróstico de la palabra pez significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Es interesante como todo lo que vemos en la Biblia es bien relativo. Todo se relaciona. Dios hace las cosas con un propósito. Podemos ver cómo Dios es tan maravilloso que hay personas, y yo he estado estudiando mucho y veo cómo la gente le busca las 5 patas al gato y tratan de justificar ciertas cosas y tratan de cancelar ciertas cosas de la Biblia y tratan de ver la Biblia de otro punto de vista y empiezan a buscar y buscar y buscar y uno dice, mira, si en verdad tú sencillamente te dejaras llevar, si de verdad sencillamente tú cerraras los ojos por fe, si cerraras los ojos y confiaras en el Dios Todopoderoso y dejaras que el Espíritu Santo te obre y te maneje, si dejaras que el Espíritu Santo obre en tu vida y te transforme en la manera que Dios quiere que nosotros seamos, es tan fácil, es tan sencillo y es tan fácil. Pero siempre la humanidad buscando una razón para no obedecer, una razón para justificar sus pecados, una razón para no creer en la palabra de Dios, no creer en el verdadero Dios que es Cristo, no obedecerle. Lamentablemente nos hemos dejado llevar por el pecado y es penoso cómo no hacemos caso y después pues sufrimos las consecuencias. Pero es interesante y es grandioso como cuando uno se deja llevar y cuando uno deja que Dios trabaje en la vida de uno y cuando uno derrama su ser y se derrama en humildad, reconociendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Podemos ver cómo entonces Dios nos ayuda al crecimiento y Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas. Y si no están correctas porque no somos perfectos, en algún punto Dios las va a enderezar. Pero continuamos, vamos a continuar y dice que tiene hojas alternas
pecioladas, ya explicamos lo del pez. Entonces dice que son grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, hecha flores verdosas en racimos que transforman en uvas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo algo, y antes de antes de explicar el 5, que lo vamos a explicar, quiero que vean que echa flores verdosas. El verde, símbolo de esperanza. Podemos ver en el libro de Revelaciones que hablaban de un arco iris color verde. Este es el símbolo de esperanza, es el símbolo de que algún día va a haber una esperanza, de que algún día va a haber, de que hay una esperanza y de que algún día va a haber una recompensa para todo aquel creyente, para todo aquel que sigue la palabra, para todo aquel que teme al Señor, para todo aquel que busca vivir una santidad, que busca vivir la presencia de Cristo. Lo interesante que me gusta aquí es que ya hablamos del pez, de la forma de la hoja, que es en forma de pez, pero hay otro dato muy importante. Dice que forma 5 lóbulos puntiagudos. Y obviamente, pues si hay un número, hay que buscar su definición. Eso es algo casi una regla, eso es una regla bíblica. Siempre que usted vea números, busque su definición. Quiero que exhortarles, porque lo que sucede es lo siguiente. El Antiguo Testamento y la Biblia se escribe en hebreo, arameo y griego. Ahora bien, el idioma original, el idioma que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, fue el hebreo. El hebreo no existen los números. Entonces se sustituyen los números por una letra. Entonces esa letra, en el caso del hebreo, tiene diferentes y varios significados. En el caso del griego es más específico. Y es muy hermoso esto porque cuando hablamos de Cristo, pues en griego es más específico. Pero en hebreo, la letra tiene un valor numérico. Ese valor numérico tiene diferentes definiciones. Siempre le he dicho, uno nunca deja de estudiar la Biblia. Uno nunca deja de aprender. La Biblia es tan profunda que una vida completa no nos da para entender la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra Hey es del número 5 en el alfabeto hebreo. La palabra Hey significa, es la quinta letra del alfabeto hebreo y su valor es 5. En el hebreo pictográfico, Hey se dibuja en forma de un hombrecito. Y en el hebreo bíblico se dibuja como la está viendo ahí en color oro. Ese es el símbolo de la palabra Hey. En el pictográfico, que era lo que se usaba en los tiempos de antes, por decir así, un jeroglífico, era en forma de un hombrecito con los brazos hacia arriba. Su significado significa una ventana abierta, significa revelación, iluminación, significa soplo de vida y significa la gracia, la bendición y el embellecimiento. Hey es la letra que se identifica con el Espíritu de Dios. Si usted busca el nombre en Éxodo, cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre y el Padre Creador le dice, seré quien seré, o como usted lo puede conocer en otras Biblias, en una Biblia normal, tradicional, yo soy el que soy. La palabra Hey se presenta 2 veces en ese nombre. Es Yorjebahé. Nosotros le mencionamos Yahvé. Y dice así, Hey es la letra que se identifica con el Espíritu de Dios, ya que su sonido no sale de la boca, sino de nuestra garganta, como el aliento de vida. O sea que el sonido viene de la garganta. Hey. Y es como ventana abierta porque puede entrar la luz, la revelación. Puede entrar el viento y la vida. La figura de los brazos altos es también representativa de adoración, por lo cual la palabra en hebreo es Halel, de donde proviene la palabra aleluya,
que significa alabemos al Señor. Qué interesante, volvemos, la letra Hey se encuentra dos veces en el nombre del Creador, o en el nombre que le dio el Creador a Moisés, seré quien seré, o yo soy el que soy. Pero interesante, voy más aún, más lejos. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le puse una H, le puse una Hey al nombre Abraham. Con únicamente la letra Hey, el Eterno le cambia el nombre Abraham y Génesis a Abraham. ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno con Abraham? Le está dando el soplo de vida, le está dando el suspiro, le está dando la gracia, le está dando una bendición, le está dando una revelación a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Por eso le está dando su revelación. Entonces, en la mañana de hoy ya le vamos exhortando a creer en Dios Todopoderoso. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, todo aquel que cree en el Hijo de Dios le es contado para vida eterna. Que no lo deje pasar. Lo he dicho muchas veces, las cosas se están poniendo peores. No lo deje pasar. Hoy es su oportunidad, mi hermano. Hoy es su oportunidad, mi amigo, mi amiga, de que aceptemos a Cristo como Salvador y que vivamos una vida eterna cuando llegue el momento. De que la única solución para los problemas que tenemos hoy día, de que la única solución para poder pasar lo que viene es creyendo en Cristo Jesús. Así que el exhorto, no espere mucho hoy que sea su día. Pero vamos a continuar con el estudio y nos dice en Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué significa eso? Acuérdense que la palabra de Dios nos dice: muchos me llamarán Señor, 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 y yo les diré: alejados de mí, hacedores de maldad. Entonces, muchas son las personas que dicen ser y se hacen llamar verdaderos cristianos. ¿Cómo conocemos a un verdadero cristiano? Porque lleva fruto. El cristiano que no lleve fruto, piénselo dos veces. No ha entendido lo que es el amor de Dios. No ha entendido lo que es el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. No ha entendido lo que es servir a Dios de corazón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que es una exhortación, hermano que me escucha. Analícese usted mismo. Yo no soy juez. Yo me analizo a mí. Y usted tomará su decisión. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué lo limpiará? Porque no somos perfectos. Por más bien que hagamos, no vamos a llegar a una perfección. Entonces necesitamos la limpieza de nuestro Creador, la limpieza de nuestro Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo brille y nos brille y nos transforme y nos vaya creando y creciendo en la palabra del Señor. Entonces, nos limpiará ¿para qué? Para llevar más fruto. Me acuerda la parábola de los talentos. El que tiene más, se le va a dar más. ¿Qué se le va a dar más? Se le va a dar más responsabilidades. ¿Por qué? Porque al final de las más responsabilidades se le va a dar más recompensas. Entonces tenemos que buscar llevar frutos y que sean frutos de abundancia, frutos que estén de acuerdo a la palabra del Señor, frutos que nos ayuden al crecimiento espiritual. No busquemos llevar frutos materiales, vamos a llevar frutos espirituales.
Pero vamos a continuar. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 8 al 9 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso le estoy hablando de que el que se llama cristiano, pero no hace frutos del Espíritu. Mire, piénselo de nuevo. Hay que pensarlo de nuevo. El menos que puede hacer, puede sentarse en su silla a orar, porque la oración tiene mucho poder. Pero si usted se hace llamar cristiano y no tiene ni tiempo para orar, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor que Dios para con nosotros, es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces no es tan solo llamarlo Señor, Señor. No es tan solo llamarlo Señor, no es tan solo pasar al frente y decir acepté a Cristo como Salvador. El decir aceptar a Cristo como Salvador lleva un compromiso, lleva una responsabilidad, lleva un trabajo que tenemos que hacer, y es llevar y hacer frutos que sean de agrado para el Señor. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren lo que está diciéndonos, Señor. Ya estamos limpios. Ahora, limpio significa que no vamos a pecar. Sí, vamos a seguir pecando. Volvemos. No hemos llegado a la perfección. La perfección va a llegar cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí es que entonces seremos uno con el Padre ya en la vida eterna. Por ahora no. Pero por ahora estamos limpios. Estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. ¿Y cuál es esa palabra? Permaneced en mí y yo en vosotros. Hay que luchar, hay que pelear, hay que trabajar para permanecer en él. ¿Y qué es lo que dice? Empezó conmigo. Si yo permanezco en él va a permanecer en mí. Jesús es todo un caballero. Si usted lo busca, lo encuentra. Pero si usted lo niega, él se aparta. Él es todo un caballero. Él no vino a robar ni vino a hurtar. Él vino a bendecir y a bendecirnos en abundancia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Entonces tenemos que ser el fruto de ese pámpano. Tenemos que ser esas uvas preciosas, esas uvas brillantes, esas uvas cargadas, esas uvas llenas de fruto, de jugo, de alabanza. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que mantenernos en el Señor. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que esta es la clave de este capítulo. La clave es este versículo: separados de mí, nada podéis hacer. Y me trae a la memoria cómo estamos buscando, la humanidad está buscando la solución a los problemas. La humanidad está buscando que si el problema que tenemos con las temperaturas, lo que le llaman el global warming, con los cambios de temperatura, con los desastres que están pasando climáticos. Esa era la palabra que estaba buscando, climáticos. Están buscando la solución para el problema climático. Están buscando la solución para que todo el mundo se sienta cómodo. Están buscando la solución para resolver los problemas de la economía. Están buscando la solución para arreglar los problemas de las enfermedades.
La solución está en la Biblia. La solución se llama Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El mundo le ha dado la espalda a Cristo. Por culpa del hombre, el pecado entró en el mundo. Nosotros somos los culpables, porque somos los culpables de haber permitido que Jesucristo no se exprese en este mundo. Lo hemos puesto en una caja, lo hemos encerrado y lo hemos botado al mar. Le hemos dado la espalda a Dios. Entonces ahora, por nuestras propias fuerzas, queremos solucionar todo este montón de problemas que hay. Si tan solo abrieran una palabra, la Biblia, si tan solo la leyeran, si tan solo la obedecieran, si tan solo vivieran lo que dice su palabra, si la estudiaran, el mundo se arreglaría así. Ojalá y la gente hiciera eso. Ojalá y buscáramos más de Dios. Ojalá, pero no, le hemos dado la espalda a Dios. ¿Ustedes se creen que un país como esta nación que le ha abierto las puertas a tanto pecado va a ser bendecido? Un país que ha cerrado la Biblia a las escuelas. Un país que ha abierto la puerta al satanismo, al homosexualismo, al adulterio, a los abortos. ¿Va a ser bendecido? Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a buscar de Dios. Tenemos que volver a abrazar la palabra del Señor, que es viva y eficaz y nos da vida eterna. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La vid se enreda en el tronco, lo cubre con sus hojas. Esas hojas hacen un fruto y se convierten en un solo cuerpo. Así somos en Cristo. Somos todos un solo cuerpo. Todos somos diferentes miembros, trabajamos de la diferente manera, pero en Cristo somos un solo cuerpo. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué nos está explicando la palabra de Dios? Somos un cuerpo en Cristo, somos uno en los brazos del Señor. Ahora, como somos unos, porque nos hemos dejado transformar, hemos abierto nuestro corazón y hemos dejado que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Somos liberados del pecado y somos santificados para fin la vida eterna. Pero si no abres tu corazón, si no permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, si no permites que Jesús entre a tu puerta, la palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, estoy a la puerta y llamo, y si abres la puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Si no permites que pase eso en tu vida, lamentablemente, no va a haber un cambio. Jesucristo es la salvación para la vida eterna. Él es la vid. Sin Él no somos nada ni nadie. Y por Él tenemos santificación. Damos frutos y tenemos vida eterna. Romanos 15:6. El que a mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. La vida tiene dos caminos: el camino hacia la salvación y el camino hacia la perdición. No hay nada más que eso.
Al fin de nuestra vida, al fin de nuestro camino, solamente hay dos caminos: salvación o perdición. Muchas personas han tratado de querer hacer lo que les da la gana. Muchas personas quieren ser lo que ellos quieran ser. Quieren ser únicos, quieren ser diferentes, quieren buscar la salvación por su camino. Lamentablemente eso no existe. Lamentablemente Dios en su palabra dejó escrita cómo podemos tener vida eterna y cómo podemos ser perdidos en el lago de fuego. Pero la decisión está en tus manos. Muchas personas le echan la culpa a Dios por las cosas malas que le pasan. Me pregunto si saben quién es Dios. Me pregunto si se han arrodillado ante Dios. Me pregunto si han aceptado a Cristo como Salvador. Me pregunto si han confiado en Dios. Entonces, echarle la culpa a Dios no creo que sea la manera más sabia para llegar a la vida eterna. Dice la palabra, como les estaba leyendo, que el que no da fruto será cortado y echado al fuego. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y de la única manera que podemos entrar al reino de los cielos es a través de Cristo Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y este versículo ha sido bien mal interpretado, porque cuando las personas siempre han visto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las personas siempre han visto eso, pero no han visto la parte A del versículo: si permanecéis en mí. Entonces, hay que permanecer en Cristo, porque permaneciendo en Cristo, yo conozco lo que Cristo quiere. Entonces yo hago lo que Cristo quiere. Entonces yo obedezco la palabra de Dios. Y como tengo la misma mentalidad de Dios, entonces voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así se va a hacer hecho. Lamentablemente, y tengo que decirlo, muchas iglesias hoy día están enseñando cosas erróneas, que tenemos que pedir lo que querramos, y como Dios dice que será hecho, pues Él nos los va a dar. Pero tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea. Como yo conozco eso, si permanezco en Él, si estudio su palabra, si la busco, si la ansio, si la estudio, si la profundizo, si me conecto con el Señor, si lo hago en oración, si la entiendo, entonces yo tengo que permanecer en Él. Y de acuerdo a su mentalidad, tener una mentalidad en común, ahí yo voy a pedir y será hecho. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Hay que glorificar al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo yo voy a llevar mucho fruto? Manteniendo mi mentalidad en la palabra de Dios, manteniendo y permaneciendo en Cristo. Y así es glorificado el Padre. Mantengo mi idea en la idea de Dios. Mejor aún, no mantengo mi idea, mantengo la idea del Señor en mí. Y así me hago discípulo del Señor. Tengo que conocer a Cristo, tengo que conocer al Señor para entonces hacerme discípulo de Él,
y permanecer en él para que el Padre sea glorificado y para que entonces el Padre haga lo que yo le estoy pidiendo. Pero tiene que haber una conexión espiritual, tiene que haber una profundidad espiritual que nos une el Espíritu Santo. Estaba oyendo un pastor de España en estos días y él dice que en el Cairo hay una población de 2000 y algo de cristianos que los han sacado básicamente de la ciudad. No les dan trabajo, no les quieren dar trabajo, sencillamente por el pecado de ser cristianos. Ellos han tenido que llegar a la drástica decisión de irse a trabajar al basurero. Entonces, ese grupo de 2000 y pico de cristianos en el Cairo han tenido que trabajar haciendo selección para reciclar la basura. Ellos son los que dividen la basura, la que se va a reciclar y la que no. Es el único trabajo que el cristiano consigue allá en esa área. Una área bien musulmana. Pero lo interesante de ese pastor que estaba oyendo, que si hay 2000 y algo, 2000 y algo llegan a la Dios. 2000 y algo cantan, alabando y glorificando al Señor, bendiciéndole a Dios por un día más de vida, bendiciendo por lo poquito que pueden comer, bendiciendo con su trabajo, bendiciendo como han podido sobrevivir. Esa actitud positiva, esa actitud de buscar bendecir, no importa la situación en la que estés viviendo, es un ejemplo de permanecer en Dios. Es un ejemplo de glorificar a Dios. Y yo sé que en algún momento, ese 2000 y algo de hermanos cristianos que viven en el Cairo, Dios le va a tener una recompensa especial a ellos. Una recompensa solamente por ellos haber vivido alabando a Dios, no importa la consecuencia de lo que esté pasando. Tenemos que aprender a tener una mentalidad, la mentalidad de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Tenemos que permanecer en el amor de Cristo. No importando la situación, no importando lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, tenemos que aprender a permanecer en la voluntad del Dios Todopoderoso y a permanecer y a buscar la santidad. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos permanecer en Dios? Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es interesante porque hoy día muchos cristianos enseñan que el Antiguo Testamento ya es obsoleto, que el Antiguo Testamento ya pasó. Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? ¿La que hizo el humano? No. La ley perfecta es la ley de Dios, la ley que está en el Antiguo Testamento. Sí podemos llegar a la conclusión de que como no hay templo, no hay que hacer ciertas cosas que se hacen que se hacían en el Antiguo Testamento. Sí podemos llegar a la conclusión de que porque no somos israelitas, somos la iglesia, somos los gentiles, somos la iglesia, los gentiles,
no tenemos que hacer ciertas cosas que fueron dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero eso no significa o eso no cancela que la ley perfecta sea la que está en el Antiguo Testamento. Entonces muchas personas arropan la idea de que en Cristo soy nueva criatura y de que ya soy salvo por Cristo y ahora tengo permiso para hacer lo que me da la gana. O tengo permiso para no hacer ciertas cosas. Entonces, no quiero entrar en este tema, lo estudiaremos en otro momento, pero si buscamos, como dice Juan, que hay que buscar los mandamientos de Dios, y como dice en el Nuevo Testamento, hay que buscar la ley perfecta, pues entonces la ley perfecta solamente la conseguimos si estudiamos el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, que es cuando habla sobre las leyes. Volvemos. Una cosa es que hubieron leyes solamente para los israelitas, otras leyes solamente se dieron si hubiese un templo, pero hay muchas cosas que tenemos que estudiar que nos aplican a nosotros. Así rápido, no robar. Es uno de los 10 mandamientos que le dio el padre Yahvé a Moisés en el Sinaí. ¿Acaso porque creo en Cristo voy a robar? Eso es un ejemplo. Pero después vamos a tocar más este tema. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas personas solamente enseñan Nuevo Testamento y muchas personas solamente abrazan la idea de que Dios es amor y porque Dios es amor me va a perdonar todos mis pecados y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Juan 15:11 al 14 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley que tenemos ahora y la ley que tenemos que seguir y la ley que nos ayuda es seguir, es amarnos unos a otros. Pero eso no cancela la ley del Antiguo Testamento. Lo que te está diciendo Cristo aquí es que nos tratemos bien, que si tenemos que sacrificarnos por un hermano, lo hagamos. Él no está cancelando, él está añadiendo cosas más. Él está añadiendo amor. Él está añadiendo ternura. Él está añadiendo perdón. Él está añadiendo gozo. Él le está añadiendo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él está añadiendo sacrificio. Él no está cancelando el Antiguo Testamento. Es lo que él está es añadiendo que tenemos que aprender a vivir dándonos nosotros, dándonos para que otra persona fructifique, dando nuestra ayuda, dando nuestro amor, dando nuestra bendición, dando nuestra ayuda, lo que sea, siendo verdaderos cristianos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué nos está enseñando Cristo? Cristo nos enseñó en la cruz. Él murió en lugar de mí, que él murió cuando yo era el que tenía que estar ahí, porque él dio su vida para que yo fuera salvo a través de su sangre. Pues entonces ahora yo tengo que ser agradecido y yo tengo que hacer lo que él me diga en agradecimiento a lo que él hizo por mí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dijo Cristo? Que Él se entregó. A Él no lo mataron. Él se entregó para que lo mataran. Él no fue él no lo cogieron y lo sacrificaron porque no, Él permitió que pasara. Él permitió porque pasando nos da un ejemplo a nosotros de que tenemos que hacer lo mismo por el prójimo, de que tenemos que ayudar al que necesita, de que tenemos que vivir en amor, de que tenemos que cumplir ese mandamiento. Amaos los unos a los otros. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios. Tenemos que aprender a entender que la ley perfecta está en el Antiguo Testamento. Y lo que Cristo vino fue a añadir. ¿Añadirle qué? Que yo me sacrifique como Él lo hizo por mí, que yo me sacrifique por los demás. Dice Juan capítulo 15, versículo 15 y 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahora Cristo, ya somos hermanos en Cristo, ya somos hermanos con Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo nos está llamando amigos porque Él nos dejó el legado. ¿Qué es ese legado? Lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué es ese legado? Sacrificio por el que necesita, practicar el amor y ayudar al necesitado, obedecer su palabra, vivir su testamento, llevar el evangelio. Hay que tener cuidado. No tan solo llamarme cristiano, no es tan solo, ok, soy cristiano y ya. No, el llamarme cristiano conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad de obedecer lo que la palabra dice, de estudiar lo que la palabra dice. Yo no vine a este mundo para pedirle a Dios que me haga rico para tener posesiones materiales. Yo vine a este mundo para trabajar para Cristo. Yo vine a este mundo para vivir la palabra de Dios. Yo vine a este mundo para hacer su voluntad. Él murió por mí. Déjame hacer algo por ti. Tenemos que llevar fruto, y fruto que permanezca para siempre. Es interesante porque el estudio de la palabra de Dios nos abre la expansión de nuestro entendimiento. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a creer. Mucha gente van a la iglesia los domingos para cargar las baterías. Hay que ir a la iglesia el domingo para agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido, por lo maravilloso que ha sido. No, que oí la música, me emocioné, me hizo llorar, me hizo arrepentirme de mis pecados. No seas tan egoísta. ¿Qué vamos a hacer para Dios? Fui el domingo a la iglesia para aprender, para el lunes empezar la batalla del cristianismo, empezar el campo misionero que tengo que cubrir, empezar a hacer la voluntad de Dios. Y regreso el otro domingo para seguir aprendiendo más, para entonces el lunes volver a la batalla, para seguir
dando el ejemplo de que Cristo murió por mí, para dar el ejemplo de que el Espíritu Santo vive en mí, para dar el ejemplo y llevar frutos en abundancia, para dar el ejemplo de que soy una persona que me llamo cristiano porque tengo al Espíritu Santo viviendo en mí y doy el ejemplo de Cristo en mi vida. No voy el domingo a la iglesia. Ay, déjame ir para sentirme bien, para llorar, para arrepentirme, para volver a sentirme bien, para entonces empezar el lunes. No, voy a ir a la iglesia el domingo porque necesito agradecerle al Señor porque me salvó. Voy a ir a la iglesia el domingo para aprender más de Dios, para hacer más la voluntad de Dios, para hacer más lo que Él quiere y sobre todo lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 17, que os améis unos a los otros para enseñar el amor de Cristo. Es interesante cómo el estudio de Juan nos enseña, nos exhorta que Cristo dio su vida por nosotros, que nosotros tenemos una responsabilidad, que es esa responsabilidad llevar frutos para vida eterna. Que no todo el que diga Señor, Señor es hijo de Dios, sino solamente aquel que lleva frutos. Es muy interesante cómo Juan nos explica y nos enseña. Aquí estoy terminando con una viñera. La foto que pueden ver es una viñera, porque así es que tiene que ser el cristiano. Ustedes se imaginan cada planta de esas que sea un cristiano y cada planta de esas que brote muchas uvas. ¿Qué ejército seríamos si nos uniéramos, como la palabra nos dice, a llevar el evangelio, a vivir para Cristo, a ser agradecidos, a amarnos unos a otros, a ser el cuerpo de Cristo que nos llamaron a ser? Qué maravilloso seríamos, Señor. Qué bendición tan grande recibiríamos, espiritualmente hablando, si nos dedicamos a trabajar para el Señor. No ir el domingo a la iglesia para entretenernos, para que toque nuestros sentimientos, para que podamos llorar y botar un par de lágrimas de cocodrilo, y para que entonces todo se acabe ahí y el lunes yo vuelva a ser el mismo pecador de siempre. Sino que voy el domingo a la iglesia para aprender más y más. Y estudio la palabra de Dios en la semana y oro y le pido al Señor por sabiduría y doy un ejemplo que Cristo vive en mí durante la semana. Son dos cosas. Vamos a orar, vamos a terminar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por su apoyo, como les dije esta mañana cuando comenzamos el servicio. Dios les bendiga, Dios les dé gran bendición. Dios les dé fortaleza para seguir en esta batalla espiritual que algún momento tocará trompeta y los iremos y gozaremos con Cristo. Vamos a orar para cerrar el servicio de hoy. Padre amantísimo, Padre glorioso, Padre eterno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo, gracias por lo que nos has enseñado en el libro de Juan capítulo 15. Seguiremos estudiando, Señor, seguiremos buscando crecer en tu palabra, seguiremos buscando el Espíritu Santo, seguiremos buscando, mi Dios, que tú te desarrolles en nuestras personas, Señor, que tú nos enseñes a ser un espejo de Cristo, Señor, que seamos, Señor, un reflejo de Jesús, Señor. Bendice a cada persona que nos está oyendo. Bendice a cada persona que se encuentra, Señor, en necesidad. Bendícelo, cuídalo, fortalécelo, Señor. Protégelo, Señor. Si hay algún enfermo, sánalo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos como un ejército santo para luchar y batallar, para que el reino de Cristo se siga propagando en la tierra hasta que tú llegues.
Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvemos y le decimos gracias por estar con nosotros aquí en la Biblia Misionera. Dios les bendiga y será hasta un próximo mensaje.